Buen día, estimados alumnos. Vamos a continuar nuestras clases de nuestro curso de inferencia estadística y en muestreo vamos hoy día a ver los tipos de variables. Entonces, este tema lo vamos a desarrollar de acuerdo a las siguientes partes. Primero vamos a ver los tipos de variables, vamos a definir las variables cualitativas, luego las variables cuantitativas y finalmente la descripción de estas variables o cómo efectivamente hacemos su análisis. Vamos a la primera parte, tipos de variables. Las variables se dividen en dos tipos, las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Como dice su nombre, las variables cualitativas son aquellas que te dan una característica o una cualidad. Estas se dividen en nominales y ordinales. Las cuantitativas son aquellas que podemos medir o cuantificar y pueden ser de tipo discreto, cuando son valores solo enteros, y continuos, cuando podemos ver intervalos o pequeñas unidades. Vamos entonces a ver las variables cualitativas. Una variable cualitativa, entonces, como ya les iba adelantando, mide una cualidad y se refiere a una característica o cualidades que no pueden ser medidas con números. Entre las variables, estas se dividen en nominales, y las nominales, por ejemplo, son los nombres, son el sexo, el estado civil, la nacionalidad, la religión, la raza o el color de la piel. Ya, y una variable ordinal específicamente una relación de orden, por lo que, por ejemplo, se usa la calificación. En otros países se usa, esta calificación que puede ser excelente, bueno, regular, malo, ¿no? Tienen un orden, porque el excelente es mucho superior al malo, ¿no? Y así sustantivamente. El grado de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, un general, un coronel, un mayor, un capitán, tienen una jerarquía. La calidad, dependiendo, la mejor es la extra, luego la primera, la segunda, y así va sucesivamente. Podemos darle esa referencia de cualidad o finalmente una enfermedad que puede ser de tipo sana, leve o moderado, ¿no? Entonces, así como ya hemos visto, las nominales no tienen referencia entre sí, las ordinales sí tienen un criterio de orden para su relacionamiento. Las variables cuantitativas. Las variables cuantitativas son las que miden una cantidad y se expresan mediante un número. Se pueden realizar operaciones con ellas, ¿no? Entonces, la variable discreta, como hemos dicho, son aquellos números enteros. Por ejemplo, el número de hijos de una familia, el número de elementos defectuosos en una partida de repuestos o el número de insectos por hoja, si podemos ver. También la variable continua, ese sí tiene una mayor jerarquía matemática, está dentro del conjunto del análisis del cálculo que hemos visto y que vamos a seguir utilizando en esta parte de las matemáticas que es la estadística, y también corresponde a una cualidad que es el valor real y todas sus pequeñas fracciones. Por ejemplo, estas variables pueden ser la estatura, el peso, la edad, el rendimiento de un espacio cultivo o cuánto se tarda un corredor en pasar o superar los 100 metros. Entonces, esas son las características que nosotros ya hemos aplicado y hemos revisado en nuestras encuestas. Entonces, ahora entremos a la descripción de variables. Fundamentalmente, las variables cuantitativas o cualitativas pueden ser descritas de tres maneras. Una tabla de frecuencias, que normalmente puede ser de carácter absoluto relativo, un gráfico, puede ser barras, puede ser una torta o líneas, dependiendo de la situación, y finalmente la medida con la que resumimos estas características, que nosotros conocemos que son las medidas de posición central y las medidas de dispersión. ¿No ve? Esto netamente ya lo hemos revisado en los anteriores videos y es un recuerdo de lo que es estadística, pero sí o sí tenemos que entrar a revisarlo para definir lo que es una variable aleatoria. Bueno, entonces vayamos a la descripción de variables nominales. Las variables nominales normalmente tienen una característica, te dan una cuantía de casos que nosotros conocemos como frecuencia.
Y esta frecuencia, como son diferentes situaciones, no se pueden agregar. En este caso, en este ejemplo vemos la raza de, bueno, seguramente es una tabla de una veterinaria donde se ha atendido a perritos. Y aquí están sus razas, pastor alemán, dobermán, labrador, pequinés, poodles, ¿no ven? Han atendido 120 perritos y han tenido diferentes características. Y no puedo, a pesar de que son perritos todos, por tamaño, por características, no los puedo contar como perros, ¿no? Entonces tengo que tener su característica cualitativa por su raza. Entonces, de ahí, de global de los 120, puedo sacar su frecuencia. En esta frecuencia veo que la mayor cantidad de atendidos es los pequineses. En segundo lugar están los pastores alemanes. ¿Sí? ¿Cómo vemos esta distribución? La vemos la podemos mostrar bien característico en un gráfico de barras, uno de torta. Y ahí vemos proporcionalmente, bueno, por lo menos en el gráfico de barras, ya en una descripción absoluta, cuantía de casos, y en de la torta podemos ver la cuantía de participación. Entonces, esta es la forma de describir. Asimismo, de la misma manera, puede haber características que tengamos que cruzar variables. Aparte de ser la raza y la cantidad de perritos, también podemos poner o cruzar una variable más que son los años de edad de los perritos. Entonces, ya tendríamos una tabla con frecuencias, además agrupadas por otras características. En este caso va a ser los años. Y ya nos forman otro tipo de gráficos. En este caso vamos a ver barras apiladas. En el caso de las tortas no hay tortas apiladas, pero sí hay otras características que se pueden hacer como aperturas de partes. Entonces, lo vamos a ver en algún momento, pero ya dentro del trabajo de campo que sigamos haciendo. O finalmente podemos poner una variable que es temporal. En este caso, abajo vemos por fechas. Se ve que cuántos han atendido en febrero, cuántos han atendido en julio, cuántos se han atendido en diciembre y finalmente por años. Entonces, la característica de la estadística, y no, bueno, en economía de las variables, es que no solo se limita a tener dos variables XY, sino puede tener implícitamente otras variables. Entonces, nuestros gráficos no son bivariables o univariables, sino son multivariables. Entonces, eso hay que aprovechar por características cuantitativas, cualitativas, y esta es una forma de las cuantitativas. Vayamos a las variables cuantitativas. Estas ya las conocemos, de hecho, y hemos trabajado mucho, igual las anteriores, pero más se ha trabajado con esto en lo que es estadística. Ustedes ya saben cómo tienen la misma característica, se puede cuantificar, no hay una separación, podemos hacer una agrupación no solo absoluta como lo hemos hecho de las cualitativas, sino también podemos hacer una frecuencia relativa, relativizando cantidades. Entonces ya podemos agregar. Aquí ya podemos dar unos gráficos, primero de distribución de frecuencias y luego podemos hacer un gráfico de acumulación, como vemos en los dos ejemplos. Bueno, entonces finalmente entramos a lo que serían el diagrama de cajas y bigotes dentro de lo que son las variables cuantitativas. Esta forma de mostrar la información visual ya es, bueno, este es de un nivel un poco más avanzado del que ya estamos manejando con lo que son las gráficas de frecuencia absoluta y la relativa, incluyendo las otras gráficas que hemos visto de su frecuencia simple y acumulada. Entonces, este es el que ya tendríamos que nosotros aplicar a este nivel de nuestra preparación profesional. Entonces, es el diagrama de cajas y bigotes, el que efectivamente resume todos los indicadores estadísticos de una variable cuantitativa. Este ya nos da la información de lo que es una escala, el extremo inferior, el extremo superior del rango, nos distribuye cómo están distribuidos los cuartiles, desde el inferior a superior, nos da la posición de la mediana
y asimismo también nos refleja cómo está distribuida eh, los valores atípicos. Sí, fundamentalmente esos son los datos que manejamos, pero esto es de una variable, la primera parte era del medio, y nosotros podemos cuantificar esto con diferentes características, por ejemplo, dos departamentos, y viendo los ingresos de estos dos departamentos, por ejemplo, el primer gráfico superior de mano derecha nos puede mostrar la distribución de los ingresos entre los departamentos de La Paz y Oruro, por ejemplo, en los ingresos del sector minero. Entonces ahí vemos cómo se distribuyen los ingresos, normalmente donde son más sesgados, a la alta, a la baja, donde está ubicado el primer, segundo cuartil, donde está ubicada la media, y podemos comparar nuestra elevación. Esto también puede extenderse, en este caso, el sector minero, a pesar de que son diferentes departamentos, son similares. Por ende, su distribución es casi similar en algunos indicadores, con excepción de la media del ingreso, que fundamentalmente por sus características cooperativistas en Oruro puede ser más alta. Entonces ahí más o menos nos da esa información. En el otro caso, en el último de la parte derecha inferior, es una comparación que puede hacerse entre países, ¿sí? Dados también la misma situación. Entonces, esta herramienta no solo resume los indicadores de posición como un gráfico normal, es decir, ese nivel, sino nos da un resumen de muchos más indicadores. Este es más, es una forma un poco más detallada de la información, un resumen visual al que está trabajando. Por ende, tendríamos que trabajar más con estos datos y apoyarlos y mejorarlos y en la aplicación de no solo esta materia, sino en nuestra vida profesional. Asimismo, eh, muchos de nuestros softwares que estamos trabajando, como sea el Evius, el Stata, el ERE, tienen estos instrumentos y mucha aplicarlos realmente es muy, muy aplicable. En nuestra carrera, por lo menos cuando evaluamos cotizaciones dentro del mercado de la bolsa, ya se trabaja con este tipo de gráficos e incluso y cuando son más pequeñas las variaciones, entramos a lo que es el conocido diagrama de velas. Entonces es la misma diagrama de cajas, pero son más menuditos y muestran características más inmediatas de variaciones. Entonces ahí aparte de mostrarnos esto, nos da tendencias en el tiempo y nos muestra cómo distribuirlos. Entonces esto vamos a intentar trabajarlo con nuestros datos. ¿Ya? Y con esto finalizaríamos esta presentación y bueno, desearles que estén avanzando sus tareas y que tengan, bueno, pues un buen avance y tengan un buen día, estimados alumnos.